¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. En esta tarde, al igual que en ocasiones anteriores, me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar y es para nosotros un verdadero placer, gusto, honor tener esta tarde en entrevista a Soledad Jarquín Edgar, amiga, hermana, compañera, una destacada guerrera en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, pero también en demanda de justicia permanente para todas las mujeres víctimas de violencia, víctimas de asesinatos y por supuesto de la plaga que mata más que el COVID, los feminicidios. Alexandra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañe nuevamente en su programa Detrás de la Noticia. Así como lo contaba, tenemos el honor de contar con la periodista y defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín. Bienvenida a su programa. Y nuestra primera pregunta es que, por favor, nos comente cómo ha sido el viacrucis que ha tenido que pasar durante estos 2 años de búsqueda de justicia por el asesinato de su hija María del Sol. Bueno, primero que nada, déjenme darles las gracias otra vez por estar en este programa. Para mí es muy importante que se abran los espacios. Alexandra, qué bueno que ya estás, que tienes un largo camino ya aquí, a tu papá, a quien conozco desde que yo era niña y él ya era periodista. O sea, tenemos largo camino andado, trabajamos juntos mucho tiempo, nos peleamos muchas veces, pero ahí estamos. Muchas gracias por el espacio, yo sé que lo hacen desde el corazón. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Bueno, hemos solicitado permanentemente un hecho para por el asesinato de mi hija María del Sol, ocurrido efectivamente el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza. Y bueno, mi hija iba caminando, como ustedes saben, junto a una candidata y regidora con licencia, Pamela Terán Pineda, y el chofer de ella, Adelfo Jiménez Guerra. Ellos son atacados con un comando armado, utiliza armas de alto poder y bueno, desde ese momento, desde que yo supe, que lo supe casi unas 8 horas después que supe que era mi hija quien había sido asesinada y estaba en calidad de no identificada en la morgue de Juchitán, pues lo que hice fue empezar a creer, primero a creer en que habría justicia. En los 2 años que llevamos solicitando la justicia, lo que hemos descubierto, lo que yo en particular he descubierto, es que la justicia sí es un anhelo de las personas, pero las instituciones no son lo que pensamos que deben ser. Hay en la Fiscalía General de Oaxaca 3 expedientes abiertos, uno por el hecho criminal, donde en septiembre de 2018 es detenido un primer presunto implicado en el triple homicidio, que en menos de 8 días es puesto en libertad porque porque el juez decide no vincularlo a proceso, considerando que no hay pruebas suficientes. Vimos lo que había sucedido, lo que llevaba la fiscalía antes, y vimos lo que sucedió durante la audiencia, y pues estábamos sorprendidas sobre todo porque había pruebas que considerábamos fuertes. El problema es que cuando el juez, en la audiencia, indebidamente se presentan defensores a presentar pruebas de una investigación privada, y eso hace que el juez deseche en esa audiencia, donde no debieron de haberse presentado pruebas, la posibilidad de detener o de vincular a GU en el proceso. GU no queda vinculado, pero tampoco es enjuiciado, lo cual quiere decir que él puede volver a ser detenido si se encontrara alguna implicación más adelante. Después pasa muchísimo tiempo, y es exactamente 1 año después cuando es detenido un segundo implicado, José Eduardo, fotógrafo de la campaña,
tanto Geu como José Eduardo estuvieron toda la tarde y toda la noche y seguramente todo el día acompañando a María del Sol, porque uno de ellos, Geu, era una especie de conductor o quien le facilitaba el transporte por indicaciones del candidato a Geu Montero López a María del Sol. Y el otro muchacho, José Eduardo, es fotógrafo también contratado para la misma campaña. José Eduardo es detenido y vinculado a proceso, él sí, el 2 de junio, porque a diferencia de Geu, en el caso de José Eduardo hay una prueba que es, podríamos decir, contundente, que es un video donde él va detrás de ellas, un segundo antes del ataque, él les pone las manos encima, o sea, la distancia que puede tener un muchacho, porque es un muchacho alto, es de 80 centímetros, si acaso, ¿no? Inmediatamente después de que él les pone las manos encima, así a las dos en la espalda, se viene el ataque y él, en un ataque tan artero y tan terrible, él sale ileso y bueno, además se desaparece por un tiempo. Yo creo que en ambos casos los dos detenidos son, dijéramos, los eslabones más débiles, los dos que han sido detenidos, uno liberado y otro vinculado a procesos, son eslabones muy débiles. Hay detrás de esto quien preparó con alevosía y ventaja este crimen, definitivamente, que era, estoy convencida, iba en contra de la candidata Pamela Terán. Entonces no tenemos más en esa carpeta, hay muchos indicios, hay muchas posibilidades y líneas de investigación que desafortunadamente, y lo digo siempre, la Fiscalía no ha investigado. Hay cosas muy claras, lo que hay en los expedientes de las entrevistas, de las pruebas, etcétera, no han sido investigadas. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, la Fiscalía de Oaxaca carece de equipo, de personal profesionalizado, además de que están montados, diría yo, en una permanente, se han acostumbrado, han desnaturalizado el dolor de las familias y lo que hacen es hacer como que trabajan, hay mucha simulación en todo esto, ¿no? Y bueno, no ha avanzado, yo digo no ha avanzado, incluso tuvimos 2 intentos de audiencias intermedias ya para el caso de José Eduardo. El grave problema es que hubo dos veces fallas de la Fiscalía y se tuvieron que suspender las audiencias intermedias. No puedes dar crédito a eso, ¿no? Es como se dedican a eso y llegan con fallas, pues se presta a toda clase de sospechas. El segundo expediente es el de delito electoral que abre la Fiscalía. Luego de una declaración que yo hago, inicialmente la Fiscalía especializada en delito electoral declara, la fiscal especializada Araceli Pinelo declara que no hay vinculación entre una cosa y la otra, entre el delito electoral y el homicidio, que no habría por qué hacer una investigación. Ella lo declara 24 horas después, o sea, se precipita. Finalmente, cuando yo voy a la Fiscalía el 5 de junio, ahí estaba ya la fiscal y ahí me informa que ha abierto ya la carpeta de investigación. Yo estuve trabajando en esa carpeta de investigación mucho tiempo con gente de la Fiscalía, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, muchos días, buscando pruebas y fundamentando lo que estaba yo diciendo. Y bueno, afortunadamente en mi computadora encontré suficiente material que se entregó a la Fiscalía, y todo un proceso de entregar un documento a la Fiscalía es todo un proceso. Tengo incluso pendiente algo que hice, que fue entregar un cuaderno de mi hija. Mi hija tenía el hábito de apuntar todo lo que hacía o dibujar lo que iba a proyectar, hacía sus apuntes. Ese cuaderno yo lo entregué a la Fiscalía y de eso no se hizo ningún resguardo. Yo lo tengo claro y espero que lo tengan ahí, espero que lo tengan entre las pruebas. De ese expediente yo insistí mucho, le di seguimiento en septiembre, a los primeros días de septiembre, no me acuerdo si fue 6, 7 de septiembre, yo me encuentro en un evento de 2018, me encuentro en un evento con
Araceli Pinelo, le pregunto si ya está listo el expediente, me dice ya está listo, hoy mismo le puse al fiscal un oficio para decirle que está listo y que para la vinculación a proceso. Pasó el tiempo, después yo tuve muchos problemas con la fiscal porque ya no me permitió ver el expediente diciendo que era un hecho, un delito no contra mí, sino contra la sociedad y que por tanto yo no podía ver el expediente, entonces debo ser una paria, digo, porque no eres integrante de la sociedad. Le aporta, no soy de la sociedad, no entiendo, ¿no? El caso es que lo vinculan hasta diciembre de 2019, año y medio después, y no hemos tenido ninguna respuesta del tribunal, o yo sé que no hay una respuesta del tribunal, entonces lo que pensamos es que no hay una vinculación, sino hay una solicitud de vinculación. Es una cosa detrás de la otra, que es como subir escaleras y que esas escaleras nunca terminen. Y el tercer expediente es por el delito de robo. Recordarán ustedes que a mi hija le es robado su equipo, su computadora, su cámara de video y su cámara fotográfica. El celular no, porque lo que sucede es que ella sale del hotel, después de la jornada, estuvieron en la venta y en la Ventosa toda la mañana, sale de la jornada, se va al hotel, trabaja desde la alberca, ahí trabaja y manda lo que tiene que mandar y deciden irse a comer a eso de las 7 de la noche. Entonces deja el equipo en el hotel. Entonces hay videos donde ella va solo con una bolsa pequeña que le hizo su hermana, aquí atravesada en el cuerpo. Entonces no llevaba el equipo. Al principio pensamos que se había quedado en el vehículo, se había extraviado en el atentado. Después, cuando yo llego a Juchitán a eso de la 1 de la tarde, mis hijas llegan a eso de las 4, yo venía de Tuxtla Gutiérrez, mis hijas se trasladan de la ciudad de Oaxaca. Yo les pido que vayan a ver dónde están las cosas de su hermana, sus pertenencias personales, para que las recojan y para que no las llevemos. Y ahí es cuando ellas llegan al hotel y dicen, bueno, es que vino una persona muy temprano esta mañana a recoger el equipaje de María del Sol diciéndonos que había sufrido un accidente. Y le dimos acceso, pero antes de darle acceso le pedimos su credencial de lector y le tomamos una foto. Esta es la persona. Es un trabajador, un directivo de la Secretaría de Asuntos Indígenas, donde mi hija era directora de comunicación social, comunicación indígena e intercultural. Es decir, su jefe inmediato era el hermano del candidato, Francisco Javier Montero, era hermano del candidato Ageo Montero. Entonces, ellas toman la información y les entregan, pero dice, y luego este señor vino a devolver la maleta y la mochila, pero la mochila viene vacía, ¿no? O sea, y el señor dijo que mejor lo devolvía para no meterse en problemas, pero ya le habían sacado lo más importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Para mí hay dos sentidos de importancia. Uno, las fotografías y los videos que tuviera el equipo, obligadamente eran pruebas de la presencia de María del Sol indebida en una campaña política. Y por el otro lado, también estaba el asunto de que mi hija era, además de tomar las fotografías que le correspondían para su trabajo, ella le encantaba tomar fotografía. Tenía un ojo muy bueno para la fotografía, era muy buena retratista. Y todo el material que pudiera tener contenida esa computadora, pues se perdió. Es material, yo diría, con cierto valor y cierta calidad artística, que se fue a quién sabe dónde, ¿no? Entonces hay dos asuntos ahí que yo digo no debieron haber sucedido, pero bueno, pasaron. Yo perdí ese material de mi hija, recuperamos algún material para hacer una exposición en octubre de 2018 y bueno, lamentamos mucho que no tengamos más material, ¿no? Entonces,
Esa carpeta de investigación por el delito de robo se tiene incluida indebidamente por una acción de quién sabe qué estaba pensando Araceli Pinelo, la incluye en la carpeta de delito electoral. Y hasta que yo le soy muy molesta, o sea, pero además no investigan, y hasta que yo le estoy muy molesta era la única manera en que yo tenía acceso al expediente. Y 1 año, 2 meses después es cuando ya piensa bien y dice, si yo saco el delito de robo de la carpeta de delito electoral, Soledad Jarquín ya no va a poder tener acceso a la investigación por delito electoral o probable delito electoral. Entonces, 1 año, 2 meses después, sacan de la carpeta de delito electoral el delito de robo y abren una nueva carpeta. O sea, ¿y qué hay? No hay nada. Han citado en varias ocasiones a este personaje, se llama Eliodoro Carlos, lo han citado en varias ocasiones y este personaje no ha ido, o se ha negado, o después ya no lo encontraron. O sea, yo lo que digo es que ha sido un proceso largo de simulación porque este personaje trabajó en la Secretaría de Asuntos Indígenas de junio, que renuncia a su jefe Francisco Montero López, a diciembre, cuando llega el relevo de Efrosina Cruz. Es decir, estuvo 6 meses aún en la Secretaría. Yo le avisé el mismo día de los hechos al fiscal, pasó esto, se lo llevó fulano de tal. O sea, tuvieron para ir inmediatamente y preguntar qué pasó, dónde están las cosas, y no lo hicieron, y tuvieron 6 meses con el señor yendo todos los días a una oficina a Ciudad Administrativa, y por supuesto que hoy no lo encuentran por ningún lado. Esas son las 3 carpetas que tiene la Fiscalía. Por otro lado, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental hizo una investigación por probables delitos de corrupción en la Secretaría de Asuntos Indígenas. Por lo que me dijo el secretario, porque yo también fui entrevistada para integrar esa carpeta, por lo que me dijo el secretario, yo estuve dándole seguimiento a la carpeta, que habían encontrado, al menos en vinculación por probable delito de corrupción, en 10 funcionarios públicos y un particular. El particular era Ageo Montero López. Desafortunadamente ahora las reformas en las leyes hicieron que ya no pueda Contraloría emitir una sanción como corresponde a estos 10 funcionarios, sino que es un tribunal, el Tribunal de Justicia Administrativa, quien se encarga de emitir la sanción. La carpeta está desde marzo de 2019 en ese Tribunal de Justicia Administrativa y no tenemos ninguna respuesta. Luego, yo, después de ver lo que era, después de iniciar, de estar acompañando la investigación por el probable delito electoral en la Fiscalía, lo que hicimos también fue ir a presentar un procedimiento especial sancionador en el IEPCO. Y en IEPCO lo integró la carpeta muy rápidamente, quiero decirte. O sea, yo empecé después en el IEPCO, primero en la Fiscalía, después en el IEPCO, integra muy rápidamente la carpeta y la turna al Tribunal Estatal Electoral. Para octubre, este tribunal había decidido dar una sanción de 25,000 pesos y un poquito más en contra del candidato Ageo Montero López. Yo me inconformo y nos vamos a revisión a la Sala Jalapa. La Sala Jalapa dice, bueno, está bien que sean 45,000. Me vuelvo a inconformar y la Sala Jalapa decide que sean 90,000 y entonces la abogada, la asesora me dice, ahí tenemos que dejarlo porque no va a haber más. Entonces, esa carpeta se lo mandan al Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal Estatal emite lo que tiene que emitir y le manda notificaciones correspondientes a la Secretaría de Finanzas, quien tiene que cubrir o hacer que paguen esa multa, que es para el Estado, no es para Soledad Jarquín, es para el Estado, y también le da vista al gobernador para que sancione al su funcionario, que es Francisco Montero López. No ha sucedido ni una ni otra cosa. Salvo pedirle la renuncia. Salvo pedirle la renuncia, eso fue el 2 de junio, porque el 3 el señor estaba renunciando, el 4 presenta la renuncia y se la hacen efectiva hasta el 15 de junio, eso lo tengo claro.
¿Qué es lo que pasa? La Secretaría de Finanzas recibe, estamos hablando de que la sentencia queda firme del Tribunal Estatal, del Tribunal Electoral, desde marzo más o menos del año pasado, y la Secretaría de Finanzas no encuentra al hoy regidor, a Geo Montero López, para cobrarle la multa. O sea, perdón, ¿cómo le puedes llamar a todo esto? ¿Cómo se le puede llamar? Es un tramado de complicidades, de simulación, encaminados a la impunidad. A lo largo de las investigaciones que has realizado tú, más que la propia Fiscalía, debes tener una presunción inicial sobre el móvil. ¿Cuál es este? Porque no se ha precisado, no se ha clarificado como presunción fundada. Mira, hay muchas líneas de investigación de verdad sobre lo que pudo haber sucedido o por qué fue asesinada Pamela Terán, mi hija y Adelfo. Yo lo veo claramente, es un móvil político. Es un móvil político, es un probable, pero también hay un móvil que puede ser de una relación pasional, amorosa, una relación íntima, sentimental, entre la candidata y a Geo Montero. Hay también, se habló también de una posible venganza en contra del papá de Pamela. Claro. Se habló también hay indicios, probables indicios sobre una implicación que tenga que ver con los asuntos económicos, las eólicas, ¿no? No es casual, por tanto, que a Pamela se le cree una regiduría de energía no renovable, la misma que hoy tiene en sus manos a Geo Montero, ¿no? Entonces, hay muchas. ¿De dónde sacamos algunas cosas? Del mismo expediente. Claro. Hay una declaración de un personaje ahí, no voy a decir de quién, que deja muy claro muchos de los indicios para el asunto político, definitivamente. Lo único que hicieron fue detener a estos dos personajes, a los dos que han sido detenidos. Si tú sigues la línea para dónde va, uno es sobrino de los Montero López, el otro fue contratado por los Montero López. Entonces, digo, ¿para dónde va? Pues si esa fuera la línea, estamos hablando de un asunto político. Este mismo personaje descarta la posibilidad de una venganza en contra de Pamela por los asuntos que tuviera que ver con su papá. ¿Por qué? Con Juan Terán. ¿Por qué? Porque dice, Pamela se trasladaba en vehículo cuando no tenía a su chofer o a la persona que la cuidaba. Ella tomaba un taxi y se iba a donde se tenía que ir, incluso un mototaxi. Sin problema. Entonces la pudieron haber asesinado, claro, a ella solita, así sin problema alguno, ¿no? No se han investigado, por supuesto, la posible relación que hubiera del asesinato con esa relación sentimental entre Montero y Pamela. No se ha investigado. Incluso se pretendió ocultar mucho tiempo, pero ya está en la carpeta de investigación por el dicho de una persona que fue entrevistada. Entonces está confirmada la relación desde la investigación que hace la Fiscalía. Y bueno, hay muchas versiones en relación con los probables negocios que hubiera ahí con los asuntos de las eólicas. Y bueno, yo lo que hice, como tú dices, es buscar, preguntar. Y lo que encuentro es que hay una relación entre un exgobernador muy fuerte con la familia Montero López, que viene desde hace muchos años. Hay una vinculación de negocios, hay una vinculación de amistad, hay un poder económico detrás de todo lo que se mueve en Juchitán.
Y bueno, también lo que encuentro es que dices, algo habrá que ver, es que en los años cuando la COSEI era la COSEI, son atacados en distintas ocasiones por parte de grupos paramilitares, quienes crean estos grupos paramilitares. El jerarca Montero López, me estoy refiriendo, está documentado, no lo estoy inventando, está documentado, Francisco Montero, con uno muy conocido que se llama el Rojo Altamirano, que te debe sonar también, ¿no? Estos dos personajes siguen vinculados finalmente. Hoy en día, esta generación de Monteros y esta generación de Altamiranos siguen vinculados y siguen operando en esta línea tan terrible y tan difícil que es dejar de marcar que son cosas que no son santas ni son buenas tampoco, ¿no? Llama la atención en esto que comentas, ¿cómo interviene o participa en ese probable móvil sentimental María del Sol? ¿Fue simplemente estar en la hora y el lugar equivocado? ¿O por la amistad y confianza que había con Pamela, seguramente sabía muchas cosas, muchos detalles? Fíjate que no, no era tanto. Ellas tenían, María del Sol tenía para entonces un mes en Juchitán. O sea, no había una amistad muy, okay, muy larga. Recientemente se habían conocido. Y yo digo, mi hija era alegre, sí, las 24 claro, horas del día. Sí, por supuesto. Tú la veías y te hacía reír o te comentaba. La conocimos, sí, y la tratamos. Entonces te hacía reír siempre y era muy amiguera. Si tus hijas se hubieran cruzado en su camino, hubiera terminado siendo grandes amigas. Yo me sorprendo de muchas personas que yo conozco que me dijeron, sí, María del Sol fue a la casa, porque no sé qué. Yo decía, ¿en qué momento, no? ¿Cómo le hizo? Claro. Pues, por una u otra amistad ella llegaba ahí. Entonces yo creo, Pamela tenía 29 años, María del Sol 27. Estaban empatadas, ¿no? Había una afinidad, claro, ahí que se hizo pronta de amistad. Mi hija tenía también un asunto que dicen que heredó de mí, que nos gusta, admiramos el trabajo de las mujeres. Claro. Entonces ella hacía más o menos lo mismo. Ella tenía esa tendencia de admirar el trabajo. Yo no digo... Y de apoyarlo. Y de apoyarlo. Entonces posiblemente se deslumbró con la presencia tan importante de Pamela. Vaya, porque tenía un liderazgo evidente, ¿no? Exacto. Y se hicieron amigas muy pronto y coincidieron no sé en cuántas ocasiones, claro, seguramente por la campaña, en la casa de campaña, en varias ocasiones, y esa noche desafortunadamente deciden ir después de salir muy tarde del restaurante donde comen, ahí los alcanza Pamela, estaba mi hija con Ageo y José Eduardo, ahí los alcanza Pamela y deciden irse a tomar una cerveza o dos o tres al Bar Jardín, claro, ¿no? Salen del Bar Jardín 2:27 de la mañana, y es cuando ocurren los hechos. Entonces yo no veo mayor relación entre María del Sol y Pamela. Es realmente una relación se acaban de conocer. Reciente, ¿no? Hay empatía, y yo creo que eran distintas además, eran personas muy distintas, ¿no? Yo creo que Pamela era más seria, tengo la impresión, no la conocí, nunca la vi en persona, quizás era más seria. Más madura, ¿no? Y María del Sol más desmadrosa, pues y entonces más joven, ¿no? Así es. Aunque María del Sol era muy madura, ¿eh? Digo, madura en cuanto a formalismo, en cuanto a María conducta. Del Sol, a María del Sol le gustó siempre el medio el video y eso,
Y tú te acordarás que yo le hacía unos guiones al programa, los guiones del programa de La Farra y del Dolor de Georgina Meneses. Así es. En ese entonces María del Sol tenía 14 años y a veces grabábamos de madrugada y María del Sol se iba conmigo, o sea, terminábamos grabando hasta de madrugada, pues, Claro. y María del Sol se iba conmigo desde la tarde hasta que terminaran las... Feliz de la vida. Feliz de la vida, era su medio, era Claro. lo que ella finalmente quería. Cuando era muy chiquita, estaba en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, yo en ese entonces viajaba mucho y cuando llegué en el autobús a las 6 de la mañana y cuando bajé me dormí, llegas molido del autobús, me dormí y vi en el comedor un recadito que decía: mamá, te espero en la escuela, no faltes a las 10 de la mañana, y era casi las 10 de la mañana, entonces llegué tarde, llegué en lo que me bañaba y demás. Entonces yo voy entrando y las mamás iban saliendo, ya, caray. y me decían: felicidades señora, y yo decía: ¿De qué? ¿de qué o por qué? No, era como una actividad de una semana Cultural. de la escuela, y entonces les habían pedido a los estudiantes una exposición fotográfica de lo que ellos quisieran. Entonces todo el mundo llevó las fotos de sus vacaciones, Claro. de sus cumpleaños, etcétera. Y María del Sol hizo una serie fotográfica de 6 fotografías porque acababa de leer La Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces interpretó fotográficamente Los círculos. parte de la novela, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad me sorprendí, porque además era en blanco y negro, Impactante. era muy buen trabajo, lo Claro. había mandado a imprimir En formato grande, le había puesto un marco, ¿cómo se llama? María Luisa, Sí, etcétera, un trabajo Bien hecho. bien hecho, ¿no? Ella ya había tomado para entonces un curso con Onofri, de Ujú. Onofri, ya se estaba metiendo y era muy chica. Después ella empezó a acompañar mucho del trabajo de Georgina Meneses. Antes de que estudiara ella la carrera, empezó a seguir mucho a Georgina Meneses como fotógrafa y en video. Después llega el momento en que se tiene que ir a estudiar a Guadalajara y era la más feliz del mundo, ¿no? Era la más Por feliz porque supuesto. estaba donde estaba y cada vez que hablábamos me decía: no mamá, es que la escuela es divina, no mamá, es que vieras qué biblioteca tenemos, y es que el maestro, y mira lo que estamos haciendo. Y regresó con ganas de cambiar el mundo como regresan Claro. todas las personas, ¿no? Claro. Y estuvo haciendo algunos trabajos importantes, trabajó también con algunos otros artistas, era muy creativa, o sea, nunca la veías paralizada, estaba tomando un curso Claro. de algo, incluso aprendió este lenguaje de señas, Ah, porque decía que era un mecanismo para De acercamiento, comunicarse con claro. toda la gente, que todo el mundo debería de hablar por ese. supuesto. Cuando entró a la Secretaría de Asuntos Indígenas. Indígenas, realmente entra las 2 últimas semanas de diciembre de 2017. Formalmente su nombramiento es de enero de 2018. Tenía muy poco y sin embargo, una de sus metas era ya aprender a hablar el zapoteco, ¿no? Y yo Qué interesante. no dudaba que lo fuera a hacer, Claro. ¿no? Tenía mucha Muchas energía inquietudes. y cumplía, y Claro. los cumplía. Era mujer de compromisos. Estudió una cosa me da mucha risa porque uno de sus sueños que se queda truncado definitivamente es hacer un libro de cuentos. Me decía: tú escribe el cuento, mamá, y lo hacemos, ¿no? Un libro de cuentos de estos que se abren los libros. Ah, sí, claro. Y ella estudió en México La técnica. un diplomado, se llamaba Ingeniería de Papel. Cuando me dijo: estoy en México estudiando Ingeniería de Papel, y yo decía: ¿Y eso qué es? ¿qué onda contigo? ¿No hallas tu lugar o qué? Y me decía: no, es que vas a ver. Y una de sus aficiones era comprar ese tipo de libros. Se maravillaba con esas creaciones y se quedó pendiente hacer ese trabajo algún día en la vida. Hay que hacerlo como Sí. homenaje a su memoria. Por Por supuesto. una parte, escucharla hablar sobre su hija emociona, porque, pues bueno, lamentablemente al día de hoy no ha podido conseguir esa justicia que tanto ha buscado. Y por otra parte, lamentamos de corazón todo este camino tan tortuoso que ha tenido que
que vivir a lo largo de 2 años y no encontrar justicia, ¿no? No encontrar esa sensación de paz para usted y su familia, ese descanso que tanto necesita. Y por ello yo sé que también he estado acompañada de organizaciones sociales en este trayecto, y también conocemos de la campaña que está impulsando para que se haga justicia para su hija María del Sol. Sí. Por favor, coméntele a la audiencia acerca de todo este trabajo que ha intentado hacer con mucha más presencia para que se logre finalmente el objetivo, que es hacerle justicia al asesinato de María del Sol. Sí, bueno, en un principio yo insisto, creí en las instituciones. Había mucho acercamiento y después empecé a ver que había otro tipo de cosas, ¿no? Ya no iba, ya las escaleras, insisto, aparecían y yo nunca llegaba al lugar que tenía que llegar. Después, incluso yo dejé de ver al fiscal. La última vez que lo vi fue en octubre, finales de octubre de 2018, y lo volví a ver el 4 de febrero de 2020. O sea, el alejamiento fue brutal, ¿no? Él se siente ofendido por lo que yo declaro y yo me siento ofendido por lo que él no hace, ¿no? Entonces, cuando yo veo que no voy a poder sola con esto, acepto el ofrecimiento que ya me había... No estaba sola, yo tenía a varias amigas muy cercanas, y la que nunca se separa y no se ha separado de mí es Bárbara García Chávez, que ha estado al pie del cañón conmigo. Es cuando decidimos que nos ayude Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Teníamos ese ofrecimiento desde hacía mucho tiempo. Y bueno, Consorcio tiene un programa fantástico, de verdad, yo las admiro mucho. No solamente me dan el acompañamiento legal, sino que además procuran por mi salud, ¿no? Y entonces hay un programa que ellos conocen como autocuidado. Y entonces yo entro al autocuidado, no había entrado al autocuidado, y eso me ayuda mucho, ¿no? Es atención psicológica, medicina alternativa, etcétera, etcétera, que me relaja mucho, que le va... Un proceso de sanación. Un proceso de sanación, exactamente, que a mí me cae de maravilla, la verdad, y no solamente yo, también mis hijas, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Y luego... entonces empezamos el acompañamiento legal, y en una de las primeras acciones que hacemos el año pasado, no solamente acompañada por Consorcio, sino que me arropan en el primer aniversario 40, así de manera muy cercana, 40 mujeres muy importantes de Oaxaca, de verdad. Son feministas todas, que me arropan, que tienen una trayectoria muy importante todas. Y entre otras cosas, entre ellas cooperan para poner los 3 espectaculares que se pusieron en Oaxaca en el primer aniversario, que fueron destruidos, ¿no? Salvo uno que no pudieron porque había una cámara y eso los haría, era un negocio y entonces eso los iba a delatar. Destruyen los espectaculares, la empresa dice yo se los repongo, los repone la empresa y al otro día vuelven a destruir los espectaculares. Entonces, esas son las cosas que hace Consorcio, hace este acompañamiento. Este año se planeó una campaña que se llama Hasta que la justicia llegue, frase que se toma de un documento que yo elaboro donde narro toda esta situación, y al final digo, aquí vamos a estar hasta que la justicia llegue, ¿no? Y entonces es una frase que se ha dicho muchas veces en México, y que no cobra sentido sino hasta que tú estás ahí parada, ¿no? Claro. Y yo por eso la retomo también. Y la campaña resultó todo un éxito. Hubo personas del medio artístico, hubo personas de la diplomacia, hubo compañeras periodistas, el obispo Vera y otras personas que se unieron con su voz y clamaron justicia para Sol, ¿no? Eso es lo que hacen ellos. También se puso un espectacular, ya nada más uno, temiendo lo que temíamos,
y se publica una carta firmada por muchísimas mujeres de Oaxaca y del país, periodistas y de todo, solicitando que se haga juicio político al fiscal Rubén Vasconcelos. El día que se publica la carta, por la tarde-noche, es cuando se destruye el espectacular, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasó el año pasado, es muy sintomático porque el señor donde estaba el techo dice, yo ya no quiero que lo pongan, ¿eh? Por favor, ya no lo pongan. La empresa, en lugar de reponerlo, devuelve el dinero, ¿no? Entonces, es muy sintomático todo, claro, ¿no? Sabes con quién te estás peleando definitivamente, o quién se la tomó contigo, ¿no? Quién piensa, quién no está haciendo su trabajo y está haciendo lo que no tiene que hacer, ¿no? Claro. Finalmente, la campaña tuvo además 2 conversatorios, uno con gente de Oaxaca, mujeres, mamás de Oaxaca o familiares de víctimas de feminicidio, y uno con personas, mamás también, el Observatorio Nacional y la representación de ONU Derechos Humanos en México. Claro. Entonces, tuvieron impacto, nos vio muchísima gente. Yo hice una conferencia de prensa que también se reprodujo, trascendió, y en ese proceso sucedieron, nos quitan el espectacular, después hubo ahí un asunto que yo no doy a conocer todavía, y finalmente, pues, lo que pasó hace, me parece, 15 días, que les ponen una cabeza y un letrero, confundiendo ahí, diciendo que viene de un cártel, etcétera. Nosotras creemos y sabemos perfectamente que no viene de ningún cártel, que es un asunto que viene de las mismas personas de siempre, las que han estado molestas, enojadas, porque estamos insistiendo en demandar lo que es un derecho de una familia, que es la justicia para una persona que ha sido asesinada, ¿no? Qué bueno que lo dijiste, de verdad, Carlos, porque para mí ha sido un acompañamiento muy bueno. Alexa, no me arropan, me protegen, me cuidan, y gracias a ellas es que yo todavía hoy, desde hace un año, tengo la protección del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque inicialmente yo tuve durante algunos meses a una persona que el fiscal designó para que me cuidara. Pero entre tantos dimes y diretes, lo que terminó haciendo fue quitándomelo, y yo salgo a México, hago un viaje a México, y cuando regreso le llamo a esta persona y le digo, lo espero en el aeropuerto a tal hora, y me dice, no señora, no puedo ir porque el coche no tiene gasolina. El pobre hombre no se atrevía a decirme, es que ya me mandaron a mi casa, que yo ya no... Y bueno, no hay una comunicación, Alfredo, Alex, no hay nada, simplemente ejecutan las cosas y no te avisan. Y entonces es que apuramos con el mecanismo, que yo ya tenía algunas medidas con el mecanismo, y el mecanismo decide rápidamente ponerme a los custodios federales. Pertenece a una empresa particular que les pagan ellos, o sea, no tiene que ver entonces con el gobierno, lo cual también es muy bueno para mí. Nos comentaba acerca de las amenazas que sufrió esta organización que la ha apoyado en todo este transcurso, pero también sabemos que como periodista se sufren amenazas a nivel local y nacional. Ha denunciado por estos dos lados, ¿no? Como periodista y como defensora de derechos humanos, y además como una ferviente buscadora de justicia para su hija. ¿Qué ha sucedido con esas denuncias, si las ha realizado? No, lo que hacemos es llevar una bitácora. Cualquier incidente se reporta y esa bitácora la tiene directamente el mecanismo, ¿no? El mecanismo recibe la comunicación de manera inmediata, ese es el procedimiento. Yo creo que se acuerdan que en la primera semana del feminicidio de María del Sol, en la primera semana yo recibo amenazas. Yo no vi la amenaza, quiero
comentarles, la recibo directamente en mi Facebook. Yo no la vi porque pues yo no estaba viendo el Facebook, la verdad estaba yo Deshecha. en otra cosa, recomponiendo mi existencia o tratando de seguir. Y entonces es una compañera y nadie la ve, porque es una amenaza que se pierde entre los muchos comentarios que estaba yo recibiendo en esos días. Y una compañera de la universidad es quien hace una captura y lo pone en un grupo donde estoy, y yo lo veo como hasta el tercer día de que ella lo pone, pues es una amenaza diciendo que yo tenía que Bajarle. que guardar silencio o irían por la otra de mis hijas, ¿no? Y tuvimos una presencia también muy sospechosa en los primeros 9 días de gente en horas no adecuadas en mi casa, tocando, hablando, tocaron por la puerta que no es, quien no sabe cuál es mi casa, tocan la puerta que no es, quien sabe cuál es mi casa, toca la puerta que es. Y bueno, y así han sucedido otras cosas. He tenido de manera permanente, por tiempos, acusaciones de la familia del muchacho que está detenido, donde dicen que yo soy la que está presionando. Bueno, y hay un hecho sintomático que a mí me pone y me centra en el camino que tengo que seguir. También muy pronto, en los 8 días, yo hago una conferencia de prensa ahí en Santo Domingo y pido por favor que el PRI le retire la candidatura a Geo Montero, porque hay una sospecha de un delito electoral, ¿no?, sobre este candidato, y que le ha costado la vida además a mi hija indirectamente. Entonces, yo la hago el viernes. Ese mismo viernes yo empiezo a recibir una serie de llamadas solicitándome una entrevista y yo digo, no voy a acceder, es de familia de la gente de Juchitán. Y yo dije, no voy a acceder. Y me dicen, es que ya estamos en camino, ya estamos para allá. Y le dije, no lo voy a recibir, no puedo. Además yo tenía pendientes familiares, estábamos en los 9 días de mi hija. Y bueno, finalmente lo que sucede es que al día siguiente la familia cercana a Pamela da una conferencia de prensa al día siguiente, casi 24 horas exactamente, donde me piden, ellos dicen, vamos a seguir apoyando la campaña de Ageo Montero, estamos con Ageo Montero, y además dicen, y me piden a mí, que por favor yo deje de despolitizar este asesinato. Entonces, me queda claro cuál es mi camino, me queda claro que, y son indicios, además de lo que hemos estado hablando, se sigue componiendo este enorme rompecabezas, que me faltan muchísimas piezas todavía, pero que yo sabía exactamente lo que tenía que hacer desde ese primer momento, ¿no? Y bueno, han sucedido muchas cosas en todo este tiempo que no puedo explicar ni puedo hacer público. Y el fiscal el año pasado todavía me mandó llamar y decirme que si queríamos poner una denuncia por la destrucción de los espectaculares. Nosotros dijimos, ¿y para qué quiere una denuncia más si tiene 3 y no puede con las 3, ¿no? ¿Para qué quieren acumular una más, no? Le dice la persona que me acompañó, le dice, o quieren hacer una baraja para echarse aire con tanto papel, o qué vamos a hacer, ¿no? Se molestaron muchos, desde entonces se molestaron mucho con nosotras. Es una situación verdaderamente patética, por dramática, y lo peor es que no es el único caso, ¿no? Cada vez conocemos cómo crecen las estadísticas negras de la desaparición, de los asesinatos, de los feminicidios de mujeres en Oaxaca, ¿no?, particularmente en regiones como la cuenca del Papaloapan y como el propio Istmo de Tehuantepec, y que se hace extensivo a todo el país. Llama la atención porque a pesar de sus demandas no se le ha dado una perspectiva de género y de feminicidio al asesinato. Eso es increíble. Mira, tuvimos una reunión mucho tiempo después, apenas este año, con el fiscal y las personas que lo acompañan, y él explicó por qué
o pretendió explicar por qué no le daba ese sentido. Lo que nosotras insistimos es que los 3 expedientes estos tendrían que ser vinculados juntos. ¿Por qué? Porque no es un hecho aislado el asesinato de Pamela, porque no es un hecho aislado el delito electoral y porque no es un hecho aislado el robo de las pertenencias. Pertenecen a un mismo entramado. A un mismo hecho. Un mismo hecho. Y sin embargo la Fiscalía lleva uno por uno, los lleva por separado. Si se vinculan, pensamos, entonces tendrá que reconocer la Fiscalía que es un delito de violencia política de género. El juez de la causa le envió la sala quinta del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, le envió una resolución en mayo 30 de 2019 a la Fiscalía, donde le explica todos los errores que ha tenido y le dice que tiene que volver a iniciar la investigación y que la tiene que hacer desde la perspectiva de género. Y entonces el fiscal dice, no puedo porque en ese momento del asesinato no estaba vigente tal ley. Y no puedo porque en el momento del asesinato no estaba vigente tal otra. Y así. Pero además de las leyes, tú eres abogado, de las leyes estatales, hay una constitución política que ya reconoce eso que el fiscal sigue negando, ¿no? Y hay una resolución que se llama Mariana Lima Buendía, del Tribunal Superior de Justicia, y que dice, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que todos los asesinatos violentos de mujeres deben ser investigados como feminicidio. Y después se descartará si es o no es feminicidio. Claro. Además de los tratados internacionales. Además de la CEDAW, además de todo lo que tenemos hoy en día para pelearnos. Yo digo por eso que tenemos el mayor avance, las mujeres hemos avanzado en las leyes. El problema es que los ejecutivos lo cumplan con esas leyes. Y pues el señor se lava las manos diciendo que pues casi estamos como locas, pues porque también hay esa percepción. Bueno, hay una funcionaria de Oaxaca que opina que estoy trastornada, que como mataron a mi hija, pues no, que por eso soy como soy. No estás en tus cabales. Y yo entonces respondo a esa funcionaria, a todas las personas que opinan de esa manera, es que 5 minutos pónganse en mis zapatos, claro. No más, ¿no? A ver si pueden hacer bien su trabajo por 5 minutos. A la luz de esta amarga experiencia, Soledad, queremos preguntarte si la impunidad y la corrupción son los principales problemas para encontrar justicia para tu hija. Definitivamente que sí. Yo no veo otra cosa enfrente. Hay una protección, y lo he dicho en varias ocasiones, a la familia, a los hermanos Montero López, que tienen una relación con gente del poder político, que están vinculados no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y eso, ¿por qué te puedo asegurar esto, Alexa? El caso iba caminando muy bien. Muy bien. Y de pronto todo se detiene. Así, como si chocaras. Incluso la actitud de la gente cambia, ¿no? Se detiene el caso. Y a raíz de que se detiene, lo que hay es, pues vamos a hacer como que hacemos, pero no hacemos. Y vamos a caminar y esperamos otro año a ver si caminamos otro paso, ¿no? Y detalles como el hecho de llegar a una audiencia de intermedia sin cubrir cuestiones técnicas, del Ministerio Público tiene que cubrir cuestiones técnicas, es también un indicio de que lo que hacen es cansar a la gente, ¿no? ¿Hay corrupción? Definitivamente que sí, porque cuando un funcionario o un sistema o una institución no cumple con su deber, está actuando en un acto de corrupción. Tú vas a tu trabajo y te pagan en tu trabajo porque haces bien tu trabajo.
Cuando tú fallas, ¿qué te dicen? Que te vayas. O no te pagan porque no hiciste bien tu trabajo. Te descuentan. O te descuentan. Pero esta gente ni le descuentan, ni se van y nos siguen perjudicando. Y somos cientos y cientos de víctimas indirectas esperando justicia para nuestras hijas e hijos o familiares. Cientos de personas, porque la Fiscalía de Oaxaca no tiene ni siquiera la cientificidad para realizar el trabajo. Se acordarán ustedes que tan luego suceden los hechos, llega alrededor de 70 personas, según lo que yo tengo entendido, recogen el cadáver de Pamela, recogen el cadáver de Adelfo, se llevan la camioneta, es decir, alteran la escena del crimen, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar? Pues tiene que haber aplicación de la ciencia para ver cómo sucedieron los hechos, si ya alteraron el crimen. Dime quién, para empezar, eso. Se supone que intervino la Procuraduría General de la República en ese entonces, es quien resuelve el asunto de balística. ¿Quién ha sido detenido, sancionado, llamado a una entrevista porque hay alguien que encabeza ese hecho? Y está identificada la persona. ¿Quién ha sido llamada por haber alterado la escena del crimen? Por eso yo digo, como dice la gente en ese meme, que la ley y la justicia solamente pasan en el Canal 5, de verdad. Estar ahí viendo. Y me han pasado cosas en la Fiscalía que me demuestran que hay una vinculación con gente que no tiene que haberla, ¿no? Y no me queda más que seguirme protegiendo, porque yo no tengo para dónde voltear en ese sentido, ¿no? Del caso tiene pleno conocimiento el gobernador. Yo hablé el 5 de julio de hace un año, hablé con él, le llevé una carpeta, paso por paso de los hechos, un resumen, porque yo sé que no tiene tiempo para leerlo. Le llevé un resumen y le dije, por aquí, por aquí, por aquí se puede abrir la justicia. Porque era cosa de empezar a caminar los expedientes. Y hasta ahorita, ha pasado casi un año y yo sigo esperando que la justicia camine. Y ya les digo, lo pueden ustedes constatar. El fiscal podrá decir que hay una persona detenida, que hay avances, pero en los hechos no vemos claro. Lo único que sé es que no tienen una línea de investigación. Y lo reitero, han actuado a tientas y locas. Lo que venga, lo que encuentren. Y cuando encuentran, hace como que no encuentran. Yo saqué mis apuntes de esa entrevista y le dije, oiga, aquí dice esto, esto, esto y esto. Sí, lo estamos investigando. La vida es de claroscuros y frente a esta tragedia familiar te concede también grandes satisfacciones profesionales, personales, como el nombramiento como presidenta del Premio Ciudadano, del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Brevemente, coméntanos. Bueno, qué bueno que dices, el día 6 se cierra la convocatoria. Yo quisiera que la gente, las y los periodistas oaxaqueños se inscriban, que participen en las diferentes categorías del premio. Y pueden participar todos las y los periodistas de medios impresos, televisivos, radiofónicos o digitales, que hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Acordémonos que esta es una emisión de 2019. Para mí, pues sí fue una sorpresa, claro, que me designaran presidenta del jurado. Y yo fui invitada, o sea, hay una serie de cosas. Yo fui invitada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para formar parte del jurado. Acuérdate que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo está integrado por universidades, 30 y tantas universidades, instituciones que investigan la comunicación y la información.
incluso la Asociación de Televisoras, etcétera. Ahí está la Universidad Benito Juárez y la invitaron desde hace tiempo a proponer a alguien y ahora me invitaron a mí. Entonces, yo acepté. Claro. Porque generalmente es bien difícil que yo diga, no quiero, ¿no? Y luego estoy así, ¿no? Y acepté porque además yo creo que quería conocer también la entraña de esto, ¿no? De este premio, el único premio nacional de periodismo, el más importante. Y bueno, llegamos a la sesión vía Zoom, donde estábamos los 17 integrantes del jurado, que son desde académicos de periodismo, comunicación, hasta periodistas en activo, ¿no? Son personas de las que yo aprendo todos los días, cuando los escucho, cuando los leo, aprendo todos los días de ellos. Yo tengo un súper reto, claro. Estar ahí. Y a propuesta de una de las integrantes del jurado es que dicen, pues que sea Soledad Jarquín, ¿no? Porque es una periodista con una larga trayectoria, etcétera. Y queremos decirle también que respaldamos su trabajo, pero también respaldamos lo que está haciendo, su lucha. Entonces, para mí fue así como una sorpresa y yo decía, no, pues seguramente van a elegir un hombre porque son más hombres, ¿no? Y yo decía, y además hablaban de vamos a elegir al presidente, ¿no? Y te salió lo feminista. No, pues por supuesto. Yo decía, bueno, pues va a ser hombre. Y pues nada, no hubo otra propuesta y todos dijeron sí, que sea Soledad Jarquín. Y pues yo me dije ¿y ahora qué hago, no? Pues no hago más que prepararme todos los días para lo que viene, que ya es la lectura de los trabajos. Las definiciones, daremos a conocer los resultados el 13 de noviembre y la entrega, si la pandemia no los permite, será el 27 de noviembre. Generalmente son ceremonias muy emotivas y en el jurado lo que pensamos es que vamos a ser muy transparentes, tenemos ese compromiso, muy parciales, muy imparciales, perdón, muy imparciales y creemos y estamos convencidas y convencidos de que en México hay mucho talento periodístico, no solo del centro de la ciudad, del país, sino el resto del país. Hay mucho trabajo que se hace con el esfuerzo por la precariedad. Tú sabes lo que significa ser periodista, no tienes sueldos dignos, vives en condiciones sin seguridad. Acabo de hacer unas entrevistas con periodistas sobre el COVID-19 y su condición, y el mayor de los miedos es enfermarse o morirse porque dejan en la indefensión a sus hijas, a sus hijos, y además si se enferman no van a tener ni con qué ir a hospital, no hay una seguridad social. Ni para el sepelio, pues. Ni para el sepelio, exactamente. Entonces, eso por un lado, y lo otro es la falta de seguridad para el ejercicio periodístico. Entonces, hay mucho trabajo, por eso la invitación, gracias por darme la oportunidad, Alfredo, Alexa, de estar aquí y reiterarles la invitación a las y los compañeros periodistas de que inscriban sus trabajos. Solamente tienen que entrar a la plataforma www.periodismo.org.mx, les van guiando ahí mismo, ahí están las bases de la convocatoria y les van guiando cómo hacerlo. Muy bien. Les agradecemos su atención en su programa Detrás de la Noticia. Como siempre, también le agradecemos a nuestro director general, Raúl Castellanos, a la periodista y defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín, Alfredo, y nuevamente a ustedes por seguirnos viendo. Que tengan bonita tarde.